En el punto 1 habíamos visto a nivel más macro la importancia de las rendiciones de cuentas, cuál es el rol fundamental del Tribunal de Cuentas en nuestro sistema de gobierno y otras consideraciones acerca de las distintas rendiciones de cuentas que las fiscalías deben examinar, ¿no es cierto? Y un poco también cómo se desarrolla el proceso del juicio de cuentas. En el punto 2 ya ingresamos más bien al nivel interno del funcionamiento de las fiscalías revisoras de cuentas. Por eso nos vamos a referir aquí a sus funciones, sus miembros integrantes, la división de tareas que se debe dar en cada fiscalía de cuentas y otras cuestiones que tienen que ver con condiciones básicas para poder ejercer un control efectivo como la independencia, la probidad y idoneidad, y respecto de una buena práctica de funcionamiento de las fiscalías vinculadas al trabajo, ¿no es cierto?, en equipo, la buena comunicación interna y externa, la diligencia, el escepticismo, que vamos a ir analizando en este segundo punto. Bien, para abordar la primera parte, respecto de las funciones, los miembros integrantes y la división de tareas en las fiscalías, necesariamente tenemos que tomar en consideración lo que a ese respecto indica la resolución 3, número 1 del Tribunal de Cuentas. Esta resolución, como ustedes saben, está, ¿no es cierto?, desarrollada en todo lo que refiere a la organización administrativa, estructura interna y funcional de nuestro organismo, y particularmente respecto a las fiscalías de cuentas, en los artículos 138, 151, refiere a las funciones, al funcionamiento, a los miembros integrantes de las fiscalías de cuentas. Tratando de reflejar un primer resumen de todo lo que dispone esta normativa, ustedes, como pueden visualizar más abajo, tenemos, ¿no es cierto?, como ya lo hemos visto también en el punto 1 anterior, tenemos a los cuentadantes que deben presentar las rendiciones de cuentas al tribunal, a partir de lo cual, si seguimos los lineamientos de la resolución 3, número 1, tienen a su cargo los revisores de cuentas, tienen a su cargo, ¿no es cierto?, llevar a cabo el examen en los aspectos legales, formales, contables, numéricos y documentales de esas rendiciones de cuentas. Elaboran así un primer informe sobre esos aspectos y este informe lo pasan al supervisor o a los supervisores, ¿no es cierto?, quien también nuevamente, en función a ese primer informe efectuado por los revisores, realiza un informe final, ¿no es cierto?, para ya ponerlo a consideración del fiscal de cuentas, que, como sabemos, de acuerdo a nuestra normativa, el fiscal de cuentas tiene a su cargo realizar el informe de ley para ponerlo a consideración del director general respectivo, y este a su vez a las autoridades superiores del Tribunal de Cuentas. Entonces ahí tenemos un pequeño cursograma de cómo funciona, ¿no es cierto?, todo el esquema del estudio de las rendiciones de cuentas, de acuerdo a esta normativa. Bien, tenemos, con relación a la resolución 3, número 1, varios artículos. Vamos a ver algunos de ellos que podrían, ¿no es cierto?, ilustrarnos de mejor manera todas estas cuestiones propias del funcionamiento interno de una fiscalía de cuentas. El artículo 141 indica que corresponde a las fiscalías revisoras de cuentas todo eso que ustedes pueden leer ahí y visualizar allí. Obviamente, punto 1, verificar si la cuenta está conforme con las normas, modelos de introducción que
que requieren el caso, si los documentos que justifican las partidas de las cuentas son auténticos, legales y suficientes, y así sucesivamente. Indica de manera general este artículo todo lo que una fiscalía revisora debe, ¿no es cierto?, verificar en el examen de una rendición de cuentas. Va, ¿no es cierto?, puntualizando cada aspecto en particular que quienes trabajamos en las fiscalías debemos considerar. Y también permite, el punto 2, que las fiscalías revisoras pueden proponer toda medida que sea conveniente a los fines de facilitar y perfeccionar el trámite y el estudio de la rendición de cuentas. Seguidamente, observamos, por ejemplo, en el artículo 143 de la misma resolución 3, número 1, ya las atribuciones del supervisor general de cuentas. ¿Qué hace un supervisor en una fiscalía? Es el encargado de la sección, siendo responsable directo ante el fiscal de cuentas del cumplimiento de las atribuciones específicas atribuidas a la misma, como también del orden y de la disciplina en el trabajo de los empleados. ¿Qué hace también el supervisor general? Distribuye el trabajo entre los revisores, previa consulta con el fiscal de cuentas. Eleva un detalle de las rendiciones estudiadas en estudio y las que se encuentran para ser estudiadas. Debe responder también el supervisor las consultas que los revisores les pueden realizar sobre distintas cuestiones legales, reglamentarias, que sean de aplicación al estudio, ¿no es cierto?, de una rendición de cuentas. También proponer al fiscal de cuentas cualquier medida que estime conveniente a los fines de facilitar y perfeccionar el trámite del estudio de las rendiciones de cuentas. Y por último, también dice este artículo que corresponde al supervisor general supervisar el estudio de las rendiciones de cuentas elevadas por el revisor de cuentas, confeccionando la planilla de observaciones anexa donde conste las omisiones o errores cometidos por el revisor, notificando al mismo, debiendo elevar al fiscal de cuentas el estudio de la cuenta acompañada de un informe final. Entonces también el supervisor, ¿no es cierto?, puede llegar a objetar al revisor cuestiones que por ahí el revisor no haya visto, no haya considerado en su informe, ¿no es cierto?, previo. De modo tal que se hace, también hay un proceso de mejora continua para que en los siguientes casos el revisor, ¿no es cierto?, mejore su mirada respecto a las rendiciones que están a su consideración. Vemos entonces allí que se produce esto que analizamos primero de la actuación del revisor, ¿no es cierto?, para con el supervisor, y este para con el fiscal. Bien. Ahora, la resolución 3, como ustedes pueden visualizar allí, en el artículo 144, determina puntualmente qué es lo que corresponde al revisor de cuentas. Estudiar la parte numérica de la rendición y la documental y analítica de cada comprobante, poner en conocimiento al fiscal de cuentas por intermedio del supervisor la falta de documentación o antecedentes necesarios para el estudio a su cargo, entregar el estudio de la rendición de cuentas al supervisor encargado de la supervisión de la misma, proponer al fiscal de cuentas cualquier medida que estime conveniente para facilitar y perfeccionar el trámite de la rendición, ajustar el estudio de los comprobantes en cada rendición de cuentas a las prescripciones legales, formales, documentales, numéricas y contables a que se refieren los 5 artículos siguientes, comunicar fehacientemente a su jefe inmediato de las novedades existentes en la verificación de la cuenta revisada para que sea informado por este al contador fiscal. Este artículo nos da un panorama del conocimiento que debe tener un revisor para poder examinar una rendición de cuentas. Realmente se trata de un complejo cúmulo de conocimientos que debe tener, como decimos siempre, en materia, ¿no es cierto?, de leyes, cuestiones matemáticas, impositivas, de control. Requiere verdaderamente una sólida formación para poder abordar con solvencia el estudio de una rendición de cuentas.
Vemos a continuación los artículos que refieren a lo que el revisor debe estudiar, por ejemplo, en la parte legal. El artículo 145 nos indica qué aspectos debería considerar en lo legal el revisor al estudiar una rendición de cuentas. El artículo 146 lo hace respecto de lo formal, qué es lo que, ¿no es cierto?, el revisor debe considerar en la cuestión formal. Lo mismo en la parte documental. El artículo 147 va especificando qué es lo que el revisor debe verificar en la rendición de cuentas que estudia. Lo mismo en la parte numérica, ¿no es cierto? Vemos allí, por ejemplo, si los cálculos en comprobantes y liquidaciones están hechos con exactitud, si las sumas totales coinciden, a cuyo efecto se deben realizar las verificaciones que correspondan, en fin. Esto en la parte numérica. Y en la parte contable, también, si la cuenta contiene alguna omisión en las partidas de cargo, si están conforme con los libros contables que correspondan en cada caso, si se han cobrado o percibido todo lo que se debió cobrar o recibir, etc. Entonces, vemos que la norma del tribunal encomienda a los revisores un análisis puntilloso de los diferentes aspectos que se deben examinar en una rendición de cuentas. En la parte del artículo 150 aclara la resolución del tribunal que la precedente enunciación de observaciones no impide al supervisor o al revisor de cuentas formular otras que surjan del cabal desempeño de sus atribuciones. O sea que no se queda solo en esos aspectos que analizamos anteriormente, sino que el supervisor y el revisor pueden formular otros que hacen al desempeño de sus funciones. Y por último, el artículo 151 encomienda, ¿no es cierto?, a las fiscalías revisoras que se encuentra totalmente prohibido raspar, corregir, borrar libros o comprobantes que se revisen. Es decir, de ningún modo nosotros tenemos que, o las fiscalías de cuentas tienen que alterar las rendiciones de cuentas puestas a su consideración. Bien. Vemos ahora condiciones básicas de toda función de control, que obviamente deben cumplirse en el rol a cargo de las fiscalías revisoras de cuentas. La independencia, la probidad y idoneidad son prerequisitos de toda función de control. Independencia para tener la suficiente autonomía, imparcialidad, objetividad para informar, observar lo que, ¿no es cierto?, corresponde. Probidad respecto de la honradez, ¿no es cierto?, la integridad que los miembros integrantes de las fiscalías revisoras debemos guardar, ¿no?, en el cumplimiento de nuestras funciones. No pedir favores, no recibir dádivas, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con un buen comportamiento respecto del interés público de la rendición de cuentas que nos compete examinar. Y por supuesto, la idoneidad. Estar lo suficientemente formados para poder, ¿no es cierto?, afrontar el desafío de estudiar con toda solvencia y calidad una rendición de cuentas. Algunos principios de funcionamiento, de buenas prácticas que deberían cumplirse en las fiscalías revisoras. El trabajo en equipo. Es fundamental el trabajo en equipo entre el fiscal, supervisor y revisor. Se trabaja mejor, se rinde mejor en el trabajo cuando, mediante la aplicación de métodos, compartimos simultáneamente la realización de un trabajo. Por ejemplo, de corroborar en conjunto los cargos y descargos de una rendición, donde uno va mirando una cosa y otro miembro de la fiscalía va al mismo tiempo
tildando, realizando, ¿no es cierto?, ese control. Entonces, compartiendo el trabajo, se hace con mayor celeridad, incluso muchas veces con menor riesgo de cometer errores, ¿no es cierto? Esto es fundamental respecto, ¿no es cierto?, de un mejor funcionamiento de la Fiscalía, poder trabajar en equipos. La buena comunicación interna y externa es fundamental. Que fluya la buena comunicación en forma transversal, en forma ascendente, descendente, es muy importante en las fiscalías. La diligencia debida, cumplir cabalmente con nuestras funciones en tiempo oportuno, ¿no es cierto?, dejar pasar el tiempo y no hacer lo que se debe hacer, tanto en el orden interno como respecto de los cuentadantes. Siempre tener ese principio de ser diligente en todo lo que tenemos que realizar. El escepticismo es fundamental en el control. Tiene que ver con la idea de lograr probar las cosas para estar seguro de las distintas cuestiones que verificamos. No quedarnos con la palabra, no quedarnos con una primera prueba, sino llevar a cabo procedimientos analíticos que nos permitan llegar con la mayor seguridad posible respecto de las conclusiones de los trabajos de control que realizamos. Así que siempre esto es muy importante que tengamos en cuenta, que debe funcionar el principio del escepticismo para, ¿no es cierto?, ir comprobando, verificando las cuestiones que nos corresponden. El juicio profesional, el criterio, se logra con el conocimiento y con la trayectoria, ¿no es cierto?, de ver lo verdaderamente importante de cómo abordar una determinada cuestión, esto en función a la experiencia y al conocimiento. Cómo atender y resolver un determinado problema, un determinado procedimiento de control. La materialidad, que tiene que ver con la significatividad. Como nuestro trabajo generalmente debe ser selectivo, porque por una cuestión, ¿no es cierto?, de tiempo no podemos realizar por ahí un control de tipo universal, siempre tenemos que ver qué es lo más importante en una rendición de cuentas. Entender que nunca debemos dejar de mirar, analizar, examinar en una rendición de cuentas las cuestiones significativas. Y por supuesto, la confidencialidad es otro principio de nuestro funcionamiento. Esto está previsto en la resolución 5, número 1, de nuestro tribunal, en lo que se refiere a los recursos humanos. Si mal no recuerdo, el artículo 19 nos solicita la debida reserva, confidencialidad de los temas que están en nuestro conocimiento. Inclusive lo considera una falta grave en caso de transgredir, ¿no es cierto?, esa reserva o confidencialidad que debemos guardar. Y por último, la idoneidad para fiscalizar. Vamos a lograrlo siempre, ¿no es cierto? Vamos a lograr esta idoneidad con capacitación, actualización, especialización, que es un poco la razón de hacer de este sistema propuesto por nuestro gremio, que se llama el SICAFIP. Apunta precisamente a eso, a ser idóneos para poder cumplir el trabajo de control, de fiscalización de las cuentas públicas. Bien, ahora algunas frases conocidas que siempre nos gusta cerrar nuestras clases con algunas frases que
nos dejan algo, nos dejan un mensaje para, ¿no es cierto?, seguir adelante con este desafío. Muchas gracias.